11:06 más o menos de la mañana. Estamos aquí con el doctor Andrés Martínez Jover, médico, estomatólogo, dentista. Es la palabra, creo que son las palabras más bonitas dentro de la medicina, porque... Buenos días, doctor. Buenos días. Le dejo decir buenos días porque cuando me emociono no paro. Yo recuerdo que mi padre, todo el mundo tiene miedo al dentista, ¿verdad? Hay esa teoría. Y aparte de que ahora la anestesia y los tratamientos han avanzado mucho, mi padre, que ha tenido que sufrir bastantes cosas, dice, me encanta ir al dentista, no es que me encante, dice, pero es el sitio del que salgo más aliviado. Claro, porque uno entra mal, entra con un dolor, entra con un problema, mejor. Y aunque lo pase un poco mal durante ese ratito, sale contento, ¿no? Exactamente. Lo cierto es que la odontología tiene esta connotación de peligro o de problema, ¿no? Tengo un paciente que es arquitecto y me decía, vosotros tenéis un problema. Dice que aunque hagáis una buena restauración, un buen trabajo de diseño, como es una boca nueva, una rehabilitación, dice, nunca tendrás los clientes tan contentos como los tengo yo con su casa nueva. Digo que claro, también. Somos unos profesionales que no todo el mundo nos recuerda con cariño. Pero bueno, hacemos falta a la sociedad y nos esforzamos en ayudar a solventar esos dolores tan a veces incordiantes que son los dolores de los dientes. Que son dolores que no son agradables en ningún caso. Por desgracia lo vivimos todos los días, pacientes que vienen desesperados. Y por eso nos gusta tanto estas charlas que hacemos los viernes, porque de alguna manera popularizamos algunos temas o aspectos que muchos de ellos hacen hincapié en la prevención, aunque la actuación antes de que aparezcan los problemas alivia para que no se presenten. Claro. Me permitirá que recuerde, doctor Andrés Martínez Jover, que es médico estomatólogo con las clínicas dentales en Menorca y en Mallorca, y en concreto en el caso de Mallorca en la céntrica calle Santiago Rusiñol de Palma. El doctor Martínez Jover es experto en tratamientos mínimamente invasivos de odontología estética, implantes y ortodoncia. Ha compaginado desde hace años las tareas asistenciales y clínicas con la docencia como profesor asociado en las universidades de Barcelona y de las Islas Baleares, siendo en la actualidad, además, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina en las Islas Baleares y de la Academia Pierre Fauchard. Espero haberlo dicho bien esta vez. El tema del que hoy abarcaremos con el doctor Martínez Jover es el láser para uso dental. A todos nos resulta familiar el uso del láser en muchos campos de la medicina, pero ¿cómo puede beneficiarnos o cómo funciona como herramienta el láser en manos del dentista? Pues estamos en la actualidad muy habituados a escuchar comentarios o referencias a profesionales que utilizan el láser para muchas actividades. No hay que olvidar, por ejemplo, que especialmente en dermatología, en oftalmología y en urología, es unos instrumentos en manos de los profesionales de esas ramas de la medicina que permiten tratar patologías de tipo quirúrgico y correctivo con mucha facilidad, con mucha rapidez y con muy buena cicatrización. En el ámbito dental también tenemos aparatos de láser y aunque no es muy conocido porque los tejidos dentales en la boca son tanto blandos como se encuentra un dermatólogo o un urólogo, como duros como es el esmalte, que es mucho más duro que, por ejemplo, el que se encuentra un traumatólogo, pues el láser no está tan popularizado, pero también tenemos láser para uso dental. ¿Qué experiencia tiene usted en sus consultas para lo que se refiere a la utilización de los aparatos de láser dental? Como comentabas en la entradilla, yo me dedico a odontología no invasiva, o sea, a tratamientos no agresivos. Y todo ello precisamente proviene de mi experiencia desde el año 1990, cuando yo era profesor asociado en la Universidad de Barcelona como encargado del nuevo departamento que se generó de nuevas tecnologías con el doctor Pierre Rutor. El doctor Pierre Rutor, que es muy conocido de los oyentes porque colabora mucho con esta casa, se especializó en la radiología digital, es decir, lo que es radiología dental hecha a través de cable por ordenador, y en mi caso me correspondió el trabajar en aquello que era muy incipiente en la Universidad de Barcelona, el aparato de láser. Entonces tuve la oportunidad de conocer una tecnología física. Es decir, hay que pensar que hace 25 años cortábamos los dientes con la fresa de la turbina, como se sigue haciendo por cierto ahora, y de repente apareció un aparato que era el láser, que en aquel momento todos nos recordaban algo así como la Guerra de las Galaxias, que hace 25 años, y que parecía que nos íbamos a comer el mundo porque con esa tecnología íbamos a poder cortar y trabajar en la boca de los pacientes. Realmente el tema no fue así. La tecnología láser es muy costosa para avanzar e investigar, y sobre todo con el paso de los años lo que hemos ido observando es que los fabricantes han ido modificando
la generación de los distintos tipos de láser que hay para adaptarlos al uso dental. Yo tuve la oportunidad de hacer hace esos 25 años las primeras comunicaciones a congreso que se hacía sobre el uso del láser para la boca de los pacientes, y la verdad es que recuerdo que en estas comunicaciones a congreso, que es lo que hacemos los profesores jóvenes cuando empezamos la universidad, pues en la mía es que venían todos los catedráticos de las facultades de odontología de España, porque era totalmente novedoso, lo cual llenaba de orgullo a mi catedrático de Barcelona, el doctor Brau y Canalda, porque era un tema muy novedoso. Y realmente con el paso de los años hemos ido viendo que de todos estos tipos de láser que hemos ido utilizando, hay algunos que son los que se han quedado en nuestras consultas, que son lo más parecido a un bisturí eléctrico en ese sentido. Y después, si quieres, comentaremos algún detalle de qué uso le damos y cómo funciona. Pero yo llevo más de 25 años trabajando con láser y me considero un experto en el mismo. De hecho, usted ha investigado, ha generado conocimiento a este respecto, ¿no? Efectivamente. De hecho, mis diapositivas y mis fotografías de hace esos 25 años todavía van dando vueltas por algunos libros de la especialidad, en sentido de que eran algo incipiente. Y desde luego, cada vez que tengo oportunidad o doy algún curso de docencia para odontólogos, uno de los capítulos que utilizamos es la utilización del láser en el uso dental, que ya hemos conseguido centrar qué tipo de aparato se puede utilizar en las clínicas dentales con facilidad y con beneficio para el paciente. Vamos a profundizar en ese tema. Cuando se aplica el láser dental al paciente, ¿qué nota? ¿Se necesita algún tipo de anestesia? Bueno, todos tenemos en la cabeza el láser que hemos visto en un reportaje que corta chapas de acero o que se utiliza para la guerra de las galaxias. Es decir, tenemos un cierto componente de preocupación cuando a un paciente le decimos voy a usar el láser. De hecho, es lo que me pasaba a mí en la consulta. Cuando un paciente hace 25 años decía voy a hacerle un empaste con láser, la gente se agarraba al sillón todavía más fuerte de lo que se suele agarrar habitualmente y decía, doctor, ¿pero hasta dónde me va a llegar el rayo? Es decir, la gente pensaba que le podíamos atravesar. Y esto era una cosa espectacular. A mí me llamaba la atención extraordinariamente el miedo que cogía la gente cuando le hablaba que iba a usar el láser para hacer su empaste. El cine ha hecho mucho daño. Claro, hablamos de esos 21. ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues curiosamente, como se ha popularizado el uso del láser para cualquier cosa, incluso para depilarse, entonces la gente sabe que el láser es una cosa pues milagrosa, que hace ciertas cosas como eso y que no es peligroso. De hecho, en algunos centros cosméticos estéticos se utiliza incluso por no médicos. Y entonces esa preocupación ha desaparecido, y lo cierto es que el tipo de láser que usamos en las consultas habitualmente hoy en día se parece mucho al bisturí eléctrico, con la diferencia de que la energía calorífica que se genera no penetra en profundidad en los tejidos. Y por tanto, para algunas lesiones, como es por ejemplo una gingivitis, una pequeña inflamación de las encías, o para curar un afta de esas rebeldes que a veces hay llagas que no hay manera de curarlas, lo podemos hacer incluso sin anestesia, sin pinchar, sin infiltrar. Bastaría colocar una pequeña película de la anestesia en spray que tenemos todos los dentistas para después poder pinchar con una aguja. Pues bueno, ese simple spray previo es suficiente para poder usar el láser en esos casos. En el caso del ámbito dental, cuando usamos el láser para esterilizar una cavidad muy grande o para endodoncia, en esos casos tampoco es necesaria la anestesia. Por tanto, podemos comentar que el paciente que va a recibir un tratamiento de láser no suele necesitar infiltración de anestésica. Lo que sí ocurre, una cosa muy curiosa que la quiero comentar, porque si algún paciente se ve sometido a esos tratamientos, que lo que sí genera, curiosamente, es un olor muy desagradable. ¿A pollo frito? Efectivamente, lo iba a decir. O a piel de pollo, ¿no? O a pluma de pollo, ¿no? Y mis enfermeras están especialmente entrenadas para que usar el aspirador que todos los pacientes conocen que usamos los dentistas en la boca, pues nosotros utilizamos uno de esos dos aspiradores que lleva el equipo delante de la nariz del paciente para que no perciba ese olor tan desagradable, porque uno está recibiendo una sesión de láser, no se entera de nada, pero de repente empieza a oler a quemado y algunos se alarman. Bueno, de hecho, la expresión es a cuerno quemado. Efectivamente, sí, exactamente. Una cosa de ese tipo. Y realmente el láser tiene esa peculiaridad de que lo que tiene de desagradable es el olor, no el dolor. No el dolor. Bueno, siempre es mejor, ¿eh? Siempre es mejor. Doctor Martínez Jover, nos está usted explicando que el láser es una especie de, o funciona como un bisturí eléctrico. Yo le quiero preguntar, porque sabemos que es así, ¿hasta qué punto puede ser beneficioso, puede ser útil en el proceso de un empaste? Las cavidades de una caries que tenemos en una muela, no hay que olvidar que están producidas por bacterias. Una colonia bastante importante y una diversidad bastante importante de distintas bacterias que han estropeado el esmalte, que es la parte cristalina del diente,
cristalizada por hidroxapatitas, y que cuando ha llegado a la dentina, que es un tejido vivo, la devoran y la estropean con mucha más facilidad por los radicales ácidos que se van generando. Los dentistas tenemos la preocupación cuando hacemos un empaste de que esa cavidad que vamos a rellenar, primero, lo que ponemos se coja bien a la muela, o sea, que se agarre fuerte, y en segundo lugar, que la cavidad no tenga bacterias o gérmenes cuando la vamos a taponar, para que la caries no pueda seguir creciendo debajo del empaste. Por tanto, el láser tiene esa peculiaridad que nos ayuda a esterilizar la cavidad. Esa hipertermia tan alta que generamos puntual esteriliza la cavidad y al mismo tiempo genera unas microretenciones, como unos pequeños cráteres, en los cuales el empaste se va a agarrar mucho mejor. Por tanto, podemos decir que el empaste que hacemos a un paciente con láser es un empaste de una muela que ha quedado bastante más esterilizada que con medios convencionales y bastante más fuerte que con medios convencionales. ¿Qué otros procedimientos hay para hacer empastes que guarden alguna similitud con el láser dental? Bien, nosotros en principio, a raíz de la utilización de los aparatos de láser de origen francés, que nosotros utilizábamos de un fabricante muy conocido, fuimos utilizando posteriormente otros láseres que van saliendo al mercado. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo hago un seguimiento bastante importante como miembro que fui de la American Dental Association, de la tecnología que iba saliendo en Estados Unidos. Entonces me llamó mucho la atención que un fabricante de láser en un momento determinado pasó a fabricar otro tipo de aparatos que se llaman aparatos de microaeroabrasión. Y esta línea se popularizó en Estados Unidos de un modo muy importante. Es decir, así como láser usamos muy pocos dentistas, la abrasión por aire en Estados Unidos se disparó. ¿Y esto qué es? Pues buscando un método mecánico para preparar las cavidades, los agujeros de los dientes, este fabricante aplicó algo que la gente entenderá muy fácilmente. Todo el mundo sabe lo que es una Karcher. La Karcher es una especie de lanza de ducha que usamos para limpiar un coche o para limpiar una embarcación, que limpia muy bien porque echa un chorro de aire con agua. Bueno, pues este fabricante lo que hizo fue, en vez del chorro de aire con agua, era un chorro de partículas de polvo muy finas con aire. También hay versiones con agua, pero bueno, la cuestión para simplificar, con aire. Entonces, ese chorro de partículas impulsadas sobre el diente tenía un efecto muy similar al láser, es decir, limpiaba la cavidad, generaba microretenciones y permitía que también lo hiciéramos sin anestesia. Con lo cual, en nuestra consulta introducimos este tipo de tecnología. De hecho, yo recuerdo perfectamente al importador catalán de estas máquinas cuando apareció por un verano por la consulta mía de Menorca, para que durante las vacaciones yo les enseñé un poquito lo que conocía del tema americano, para que ellos pudieran extenderlo al resto de los dentistas que lo fueran utilizando. Pues esta tecnología es muy peculiar. Tenemos en cuenta que el paciente entra a la consulta y cuando usamos la abrasión no le metemos una turbina con fresa, sino que es como una especie de turbina de aire más silenciosa, que echa, eso sí, un poquito de polvo, pero que corta los dientes como si fuera láser, de un modo totalmente no agresivo y sin dolor y sin anestesia. Entonces, esta tecnología de abrasión permite limpiar las caries de los dientes de un modo muy sencillo. En la actualidad, a día de hoy, ya no solamente hay estos fabricantes... Pero aquí no las esteriliza, lo que debe hacer es machacarlas, ¿no? En este caso en concreto, técnicamente, nosotros lo que hemos introducido es un protocolo en el cual la cavidad hecha por este sistema de abrasión, hay que tener en cuenta que los túbulos dentarios quedan taponados con estas partículas especiales que son de origen farmacéutico. La cavidad la esterilizamos con desinfectantes antisépticos adecuados para uso dental. Entonces, esa complementariedad muy agradecida para el paciente, de que no le pones anestesia, le puedes hacer el empaste sin lesionar nada más que el tejido estropeado, porque el que es sano rebota y no lo corta, permite hacer unas cavidades muy cómodas para el paciente. De hecho, en la actualidad, como te indicaba, no solo hay estos fabricantes americanos, tenemos en nuestra consulta también, porque soy un forofo de estas técnicas y como digo las enseño a otros dentistas, tengo tecnología de origen inglés y de origen alemán para hacer estas técnicas de abrasión. Cada una tiene sus características especiales porque están sometidas a patentes. En concreto, la inglesa, por ejemplo, se distingue porque, aparte del chorro de aire, puedes elegir echar al mismo tiempo un chorro de agua caliente, con lo cual la partícula de polvo está mucho más dirigida y no se hace una nube de polvo a la hora de controlarla. O, por ejemplo, la tecnología alemana se caracteriza porque se puede conectar a cualquier equipo dental convencional. No hace falta una máquina aparte o externa, como ocurre con la máquina americana o inglesa. Es decir, que es un tipo de tecnología muy peculiar,
Desgraciadamente en nuestro país, en España, no se ha popularizado mucho, pero en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos sí que es utilizado por bastantes dentistas, sobre todo que hacen este tipo de odontología que hago yo, de dental family, es decir, odontología para la familia, no agresiva y no invasiva. Y es una tecnología muy curiosa. A mis pacientes, que ya el primer día que la usamos les sorprende, pero después son prescriptores, es decir, hablan de ello a su familia. Oye, que no me ha tocado ni con la turbina, me ha hecho... Eso sí, es muy peculiar, porque tenemos que usar unas gafas especiales para el polvo, unos aspiradores, como decía, especiales. Y esto ha significado que, por ejemplo, nosotros empezamos hace 25 años utilizando láser y ahora utilizamos, sobre todo, mucho abrasión para los dientes, no el láser, abrasión por aire y agua, y el láser lo reservamos para la cirugía, intervenciones de encías, que es para lo que es muy bueno, como ocurre en dermatología, urología, oftalmología, que el láser uso gingival es muy bueno. Nos está usted hablando, doctor, de utilizar todas estas técnicas para lo que es curar una caries y con todo lo que eso conlleva, que es muy complejo. Pero yo le quiero preguntar, ¿sirve esto también para blanquear dientes? Efectivamente, en algunos casos los pacientes nos preguntan, porque han escuchado esta publicidad, este comentario, que la utilización del láser permite blanquear los dientes. Lo que aquí me gustaría hacer una precisión, precisamente por la experiencia que tengo de tantos años de usar el láser. En nuestra consulta no lo usamos para blanquear los dientes. ¿Por qué motivo? Porque una de las causas que genera mayor sensibilidad en los dientes son los blanqueamientos agresivos hechos de un solo tiempo y sobre todo con el láser. Esto está bien conocido por los que lo utilizamos. Por tanto, a mí me gusta mucho más recomendar a mis pacientes que si hacen un blanqueamiento no se lo hagan por láser, salvo que tengan un esmalte durísimo que nunca les duela ni comer un helado, pero yo prefiero hacerlo en 2 sesiones, no en una, y utilizando un sistema de luz LED, o sea, un sistema más frío que genera menos calor, que aunque no es tan efectivo en el blanqueamiento de una sola vez, sí que es seguro que genera muchas menos sensibilidades. Por tanto, blanqueamiento con láser se puede hacer, pero profesionalmente yo, bajo mi humilde opinión profesional de experiencia de tantos años de láser, prefiero no usarlo con mis pacientes. Para tratar las encías también tiene utilidad el láser o la abrasión por aire, como nos comentaba, ¿no? Efectivamente. El láser, como comentaba, a día de hoy, el conocimiento que tenemos hoy en día es una gran herramienta quirúrgica para trabajar las encías inflamadas, para hacer un curetaje de una encía inflamada, por ejemplo, de una raíz de un diente en la que tú no lo ves y tampoco quieres hacer una intervención porque todavía no está indicada de a cielo abierto, es decir, de usar bisturí para abrir todo ello. El láser puede permitir limpiar, esterilizar y cauterizar esos tejidos inflamados de granulación para que se genere una nueva cicatrización. Hay un procedimiento, curiosamente también ahora, desde hace poco tiempo, muy introducido en los dentistas, relacionado con la abrasión que hemos comentado hace un momentito, de tecnología por aire, que es utilizando un producto especial que se llama glicina, que es como un bicarbonato muy fino, muy fino, muy fino. Se puede utilizar para abrasionar el cuello de estos dientes que se encuentran mal, o incluso los implantes que puedan estar dando un problema de periimplantitis o inflamación. Al utilizar este tipo de sprays de glicina son fantásticos, con lo cual nos encontramos que para cierto tipo de problemas inflamatorios de la boca, como puede ser las gingivitis o periodontitis, la combinación de láser y el spray de glicina nos ayudan a curar áreas inflamadas o alteradas de los dientes de un modo muy conservador. Casos más graves o con movilidad, el periodoncista no lo va a enfocar así. Evidentemente, el periodoncista, como especialista que es en este terreno, va a hacer cirugías en la que va a abrir toda la encía, va a hacer una manipulación y unas suturas que en donde pueden no estar indicado en ese momento el láser o la glicina. Pero bueno, yo tengo en la cabeza precisamente un curso de actualización que hice en un dentista muy conocido en Madrid, en su clínica, y tuve oportunidad de ver cómo a un paciente con unos problemas de sus implantes utilizaban un láser de origen alemán, primero para trabajar toda la zona con problemas, y en segundo lugar usando un spray de glicina de una marca suiza para acabar de limpiar todo. Por tanto, podemos comentar, resumiendo, que este tipo de tecnologías poco conocidas en nuestro país, pero basadas en tecnología de países de calidad industrial muy contrastada, como son Suiza, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, están muy en manos de los dentistas para ser utilizadas. ¿Cuál puede llegar a ser el futuro de estas técnicas de medicina física? ¿Llegará el momento en que será posible fundir hidroxoapatitas en el esmalte mediante la utilización del láser? Bien, este es un tema muy interesante. Yo hago
una recopilación regular de toda la información que va saliendo de este tipo de tecnologías para estar al día, como lo hacemos todos los médicos. Y en concreto, quizás la que encuentro más novedosa e interesante es las experiencias que está haciendo un fabricante de material dental alemán, en el cual están intentando fundir con el aparato de láser partículas de hidroxiapatita sobre el esmalte de los dientes. Esto sería fantástico. Es decir, todo el mundo tiene claro que un depósito de acero que se ha agrietado, un técnico puede soldar de nuevo alguna capa metálica sobre esa grieta para mantener el depósito, no tenerlo que cambiar, por ejemplo, o sustituir. Pues a nivel dental estamos intentando, los investigadores dentales de esta casa alemana, colocando unas partículas sobre la superficie del diente, que está con un inicio de caries y que solo tiene afectado el esmalte, poder fusionar la hidroxiapatita que tiene el esmalte del paciente con estas partículas que nosotros le estamos colocando, de manera que recuperemos la integridad en un solo proceso que permite obturar la cavidad y al mismo tiempo, con el calor del láser, esterilizarlo. Eso es una terapia bastante innovadora, que la única peculiaridad que tiene es que el láser que se usa para ello es muy potente, y allí las autoridades dentales están buscando de qué manera se puede garantizar que no va a recibir el láser nada más que la zona del diente. Esto en oftalmología se está haciendo, pero el paciente que ha sido sometido a algún tipo de intervención de cataratas o alguna intervención de modificación de su córnea sabe que está en un aparato que no se puede mover, está todo muy controlado y solo son unos segundos. Y se está buscando ver si hay algún dispositivo que se pueda usar para la boca para hacer lo mismo, para inmovilizar al paciente, que no se desplace y que de modo seguro se pueda aplicar este tipo de láser en las muelas de los pacientes que tienen este tipo de lesiones. Por tanto, las tecnologías físicas creo que tienen un recorrido todavía muy importante a nivel de la odontología. Y no puedo evitar hacerle esta pregunta porque me imagino que si yo me la formulo, alguien se la puede formular. Este procedimiento en su día será estético. No quedará una soldadura, porque el concepto soldadura es feo. Exactamente. Bueno, este tipo de enfoque de reparación de las grietas con este procedimiento se está buscando sobre todo a nivel de los molares y premolares, es decir, las piezas más posteriores de la boca. Ya, es otro concepto, ¿no? Porque lo que se busca es resistencia, sobre todo, con un material que quede fusionado con la muela. Pero, mira, te voy a fichar para los próximos trabajos de investigación, porque se te ocurren cosas que son muy interesantes, lo que me acabas de preguntar. Gracias. Precisamente, una de las cosas que yo presentaba en mis comunicaciones hace 25 años del láser en estos congresos era algo que sorprendía a los profesionales que estaban ahí, que es que no era muy estético. Es decir, el láser generaba precisamente, todo el mundo espera una quemadura, no, a nivel del esmalte generaba unas micromanchas blancas del disparo del láser, que eran muy difíciles de disimular. Hace 25 años no teníamos los empastes que tenemos hoy en día, tan bonitos, tan miméticos, tan efecto camaleónico, que permiten disimular cualquier cosa a nivel cosmético. Eran empastes más básicos. Y entonces, uno de los problemas que teníamos es que en el grupo anterior, la parte de los dientes de delante, si usábamos el láser, quedaba de un color no muy agradable. Y eso sí, estéril y muy resistente, pero el color no era muy agradecido. Este tipo de investigaciones de alguna manera están buscando, como te explicaba, el comportamiento a nivel del sector posterior, porque a nivel anterior tampoco sería muy cosmético. Ahí está el motivo por el cual todavía no ha llegado al mercado, porque están buscando qué correcciones se pueden realizar, qué tipo de partículas se podrían utilizar para que al fusionarse no se produjera ese cambio de color. Pero bueno, el que conoce un poco los alemanes sabemos que les preocupa lo resistente, que funcione, la cosmética. Lo primero es eso, sí. Exactamente, la cosmética llega después y estoy seguro que lo conseguirán. Ya para acabar, doctor, ¿cómo responden los pacientes a estas tecnologías de tan reciente implantación dentro del campo de la medicina odontológica? Pues como te comentaba antes, al principio con mucho miedo. Les decías, voy a usar el láser, y es que lo recuerdo porque siempre me he caracterizado porque trato a mis pacientes, como todo el mundo me imagino, pues lo mejor posible en cuanto a empatía, ya que no tengan miedo o preocupación, pero cuando sacábamos el láser era una cosa terrible. Entonces, hoy en día ha cambiado gracias a que el láser ha perdido esa connotación y que hay muchos más profesionales que lo utilizan, pero al principio cierta sensación de que, bueno, pero estamos seguros, doctor, que no va a hacer daño. Yo les digo, ya mire, llevo 25 años trabajando, no he matado a nadie. De esto doy congresos a muchos dentistas y les enseño cómo se utiliza, deme un pequeño margen de confianza.
Y entonces, normalmente, pues hacemos esas pequeñas pruebas y ven que no pasa nada y se sorprenden. Pero ya está, pero ha acabado, pero ¿cómo puede ser? Y tengo la cara despierta, no me ha puesto anestesia, que genera cierta sorpresa. Yo de esto siempre me acuerdo de una anécdota, no sé si tenemos tiempo, lo voy a comentar, de esto de las pruebas de los pacientes que les preocupa algo. Hay un profesional en Barcelona que sabemos que en Barcelona va mucho, hay mucho paciente de países asiáticos, incluso árabes, que vienen a tratarse a las clínicas de prestigio que hay en Barcelona. Pues en una ocasión un dentista atendía a una sultana que venía con sus acompañantes y había que hacer un tratamiento, creo que era matar un nervio, una cosa de este tipo, ¿no? Entonces cuando le explicaron lo que era y vio lo que le iban a hacer, que son las limas de matar el nervio y tal, de repente la señora se ve que se levantó del sillón, fue a su grupo de acompañantes y me imagino que a la que le caía peor le dijo: usted, siéntese aquí, que se lo van a hacer usted primero. Y entonces, porque quería ver qué es lo que iban a hacer, ¿no? Claro, claro. Y entonces el doctor, con muy buen criterio, dijo: mire, por favor, déjeme que mire la boca de los acompañantes y se lo haré a la que lo necesita, no a la que usted me indica. Y de hecho, esto a veces los pacientes ocurre esto, ¿no? Que siempre piden que se lo haga otro primero de la familia para ver cómo funciona, ¿no? Y realmente es muy llamativo, porque la gente ve cómo lo trabajamos. Insisto que es una tecnología que usamos muy pocos dentistas en Baleares, pero porque me consta que en Mallorca hay compañeros que usan también el láser y la abrasión, y estoy seguro que les pasa lo mismo que a mí, que al principio el paciente se sorprende y después se convierte en el referidor número uno que te manda a sus pacientes, sus familiares, porque realmente ven que no le hace falta agujas y que a veces hay personas con enfermedades o con problemas o han sufrido un infarto o tienen diabetes y prefieren no ser pinchados, y esta técnica permite hacer los tratamientos sin incomodidad y con un resultado profesional y de calidad. Doctor Andrés Martínez Jover, muchísimas gracias por sus palabras. Nos ha traído usted la guerra de las galaxias a la odontología, pero no sé si lo que he dicho yo es contraproducente, pero sin dolor y con unos resultados magníficos. Pues muchísimas gracias de nuevo por esta compañía, y os deseo que, ya que es el último programa, un buen verano para todos. Le esperamos pronto. Muchas gracias. Volvemos en unos minutos.